Hola, ahora vamos a dibujar la función simétrica a esta que tenemos dado, pero una simetría impar, es decir, simétrica respecto al origen. La simetría impar es que f de menos x coincide con menos f de x, es decir, la función en los opuestos es menos el valor de la función, en contrario. Fijaos que entonces todo se ve muy bien aquí. Si f en 7 vale 5, f en menos 7, que sería contrario, va a estar por aquí abajo, por eso va a ser simétrica con respecto al origen, si os fijáis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1 también va a estar por abajo y aquí en menos 3 va a estar por arriba. Bueno, vamos a ir haciéndolo paso a paso para que se vean mejor. Por ejemplo, bien, vamos a empezar con el 1, ¿no? Que va a partir del 0, entonces vamos a ver qué ocurre con el 1. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre con f de menos 1? Que es menos f de 1. Entonces, si f de 1 vale 3, f de menos 1 va a valer menos 3. Así que f de menos 1 nos va a ir hasta el menos 3. Por aquí caerá. ¿Qué más? Bien, después en 2 no hay problema, ¿no? Es decir, f de menos 2 va a ser menos f de 2, por lo tanto va a ser el 0. En 2 va a ser 0, no hay problema ninguno, vuelve a subir. En 3, ¿cuánto va a ser f de menos 3? F de menos 3 va a ser menos f de 3. Como f de 3 es menos 4, menos f de 3 va a ser 4. Entonces va a subir hasta el 4 aproximadamente. ¿Vale? Y aquí las distancias no están muy bien tomadas, pero bueno. ¿Qué más? El 4 no lo saltamos, bueno, en 5 vuelve a ser 0, menos 5 por lo tanto tiene que ser 0, en 6 no sabemos, pero menos 7, ¿qué va a ser? Pues f de menos 7 va a ser menos f de 7, es decir, va a ser menos 5, es decir, si este era el 5, 6, el 7 debe bajar hasta 3, 4, si este es el menos 4, hasta el menos 5, uno más, hasta aquí. Y luego un 9 vuelve a ser 0, es decir, que el 9 sería este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fijaos que la gráfica de la función, ¿cómo iría? Bueno, pues la gráfica de la función es seguir la simetría, es decir, aquí evidentemente va a bajar hasta aquí, luego aquí va a subir hasta aquí, luego aquí va a bajar hasta aquí y luego aquí va a subir hasta así. Bueno, más o menos, fijaos que lo que nos queda es una función simétrica, pero es simétrica con respecto al origen. Es simétrica con respecto al origen. Fijaos, ¿eso qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que este que hay aquí, si vosotros vais con respecto al origen, debe coincidir con este que hay aquí, que es el opuesto. 1, 2, 3, este está en 4, 1, 2, 3, este está en menos 4. Fijaos en este de aquí, este también debe ser simétrico respecto al origen. En 1 esto vale 3, mientras que aquí esto vale menos 3. Lo mismo en este de aquí, nos movemos con respecto al origen y lo que ocurre es que como este es f en 7 vale menos 5, el 7 vale 5. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como se pintan las funciones impares. ¿Vale? Bien. Y aprovecho para ver cómo se puede saber si una función es par o es impar. Aunque eso ya lo hemos visto, pero bueno, lo recuerdo. Si a nosotros nos dan una función cualquiera, imaginaos que la función que nos dan pues es x al cuadrado menos 4 partido por menos x más 1, y nos piden saber si esta función es par o es impar, lo único que hay que hacer es cambiar la x por menos x. ¿Vale? Yo cambio la x por menos x. Entonces fijaos que entonces me quedará menos x al cuadrado menos 4 partido por menos x y más 1. Es decir, donde aparece x yo pongo menos x. Ojo con los demás signos. No los toco. Entonces fijaos que menos x al cuadrado va a dar x al cuadrado, aquí me queda menos 4, aquí me queda menos es más x y más 1. Este resultado ahora yo lo tengo que comparar con el del principio. Y tengo que ver si es el mismo o si es el mismo pero cambiado de signo. Fijaos que en mi caso ni una cosa ni la otra, porque la parte de arriba, el numerador es igual, pero el denominador nada, porque el único que ha cambiado de signo es el x, pero no el 1. Por tanto, esta función no presenta simetrías, no es ni par ni impar. ¿De acuerdo? Bien. Imaginaos, por ejemplo, que en lugar de ser esta, pues es, vamos a poner la misma, x cuadrado menos 4, pero que esté dividida por x al cubo. ¿De acuerdo? Bueno, si está dividido por x al cubo, yo, para estudiar su simetría, hago f menos x, lo mismo que antes, fijaos, es cambiar la x por menos x, ¿no? Y aquí me queda el menos x al cubo. Y ahora hacer las cuentas con cuidadito. Fijaos, aquí me vuelve a quedar x al cuadrado menos 4, y aquí como es menos x al cubo, pues me queda menos x al cubo. ¿Vale? Es decir, este menos, si queréis, lo ponéis delante, da igual, x cuadrado menos 4 partido por x al cubo. Fijaos que ahora es
lo mismo, x cuadrado menos 4 partido por x cubo, pero con un menos delante, es decir, es menos f de x. Eso quiere decir que esta función es una función impar. ¿Por qué? Porque f de menos x coincide con menos f de x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y, por ejemplo, si en lugar de ser x al cubo, imaginaos que es, pues, yo qué sé, vamos a poner pues que sea x a la cuarta, por ejemplo. X a la cuarta. Bueno, pues vamos allá. Hacemos lo mismo. Para comprobar la simetría es cambiar la f por menos x. Me queda menos x al cuadrado, menos 4, y aquí me queda menos x elevado a la cuarta. Fijaos que ahora sería x al cuadrado menos 4, y aquí, otra vez más, como es negativo par, vuelve a quedar x a la 4. Fijaos que me queda exactamente lo mismo que al principio. F de menos x es igual a f de x. Esto es una función par. ¿Vale? Por lo tanto, para estudiar si una función es par o impar, simplemente es cambiar la x por menos x, hacer las cuentas con muchísimo cuidado, y luego ver si lo que nos da es lo mismo o es lo mismo que la función de principio, o es lo mismo pero cambiado de signo. Si es lo mismo, como este caso es par, si es cambiado de signo es impar, y si nos da otra cosa, pues porque nos queda un menos, un más, que no es ni lo mismo ni cambiado de signo, pues la función no es ni par ni impar. ¿Vale? Bueno, fijaos, aquí tenéis otro ejemplo de función impar. Fijaos, f de menos x es igual a menos f de x, simetría respecto al origen. Y aquí tenéis otro ejemplo de una función par. F de menos x coincide con f de x, simetría respecto al eje. ¿Vale? Venga, a ver si así lo entendemos un pelín mejor.